Arranco definiendo dureza. Es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones físicas, tales como la penetración, la abrasión y el rayado, entendiendo abrasión como la acción mecánica de rozamiento y desgaste. Como ejemplo, cito dos materiales opuestos para entender esto mejor. El menos duro, la madera, fácil de rayar, fácil de penetrar o fácil de desgastar. En el extremo opuesto, cito el hierro, mucho más duro, o mejor digo, ofrece mayor resistencia. En metalurgia se mide la dureza con un aparatito llamado durómetro y la tecnología de punta ofrece 2 o 3 listados de los 5 materiales más duros en el planeta. Sería como decir, en el top 5 de los materiales duros en el planeta se encuentran estos. Dije 2 o 3 listas porque curioseando casi ninguna coincide, excepto en esto, en que las 5 ponen en el primer lugar o en el segundo al diamante. Así es que, si yo traslado eso para la época bíblica, aun cuando no había tecnología de punta, puedo decir que en ese entonces los que hacían flechas con punta de diamante tenían sin duda el arma más poderosa y bélica de ese entonces. No intento acrecentar vuestro cúmulo cultural, no está de más, pero no es mi propósito. Dije todo esto porque Jeremías dice que el daño que Judá ha propinado al pueblo de Dios ha sido esculpido con punta de diamante. Es decir, ocupó el material más duro para lastimar, para penetrar el corazón de su pueblo. Y es por eso y un poco más que nuestro sermón de hoy se titula Con punta de diamante. Por favor, se ponen de pie. Vamos a leer el versículo 1, capítulo 17, libro de Jeremías. Nuestro estudio titulado Con punta de diamante. ¿Listas sus Biblias? Capítulo 17, libro de Jeremías. Dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Paren un minuto. ¿Recuerdan dónde debían escribir? ¿Qué es lo que debían escribir en la tabla de su corazón? La ley de Dios. Pero lo que ellos habían esculpido era el pecado. Y así habían propinado dolor y contaminación. Verso 2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y sus imágenes a acera, que están junto a árboles frondosos y en los collados altos. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y que crezcamos en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Jeremías no quiere que haya lugar a dudas, que ellos piensen que esto es pura retórica. Así es que puntualmente va a citar una lista de pecados con las que se hace evidente el dolor que han propinado a la nación. Hacen esto con total desenfreno y sin vergüenza alguna. Lo que nosotros vamos a hacer en el estudio es, número 1, vamos a estudiar los pecados y las denuncias que Jeremías hace
entendiendo la consecuencia en la nación. Luego vamos a aplicar a nuestra propia historia esa lista de pecados, esperando no se repita en nuestras vidas. Pero vamos a hacer una dinámica distinta hoy con el propósito de animarles a estudiar un poco más la Biblia y leerla. Si viene por primera o quinta vez y por eso no trajo Biblia, pues las disculpas del caso. Recuerden, siempre hay una allí a la entrada. Los que están cerca de usted quizá pueden compartirle para que no vayan a aburrirse. Pero sí les insisto, lo que hacemos en la iglesia, en esta iglesia, es estudiar la Biblia verso por verso, y por eso es siempre indispensable traer una. Vamos a leer los versículos que yo voy a señalar y ustedes van a encontrar el pecado que allí se condena. Cuando lo hayan encontrado, me lo dicen y entonces lo aplicamos a la historia bíblica. Por favor, ¿se ponen todos de pie? Esto me va a ayudar en dos direcciones. La primera, cuando ustedes terminen de leer el pasaje que les voy a decir lean, se van sentando. Eso me indicará que ya leyeron y que ya saben cuál es el pecado que ahí se condena. La segunda razón por la que me va a servir pedirles que estén de pie es que para los que están ya dormidos o vienen a dormir, pues salen un poquito de vuestro aburrimiento. Así es que vamos al verso. ¿Saben lo que vamos a hacer? ¿Lo repito? No, ¿verdad? Van a leer la cita y encontrarán allí el pecado que Jeremías está condenando. Leamos pues del verso 1 al 4. Recuerden que cuando vayan encontrando, acabado de leer la cita, pues pueden ir sentándose, si saben ya el pecado. Si no, quédense ahí hasta que encuentren vuestro pecado. Bien, pueden sentarse todos y las disculpas si no lograron terminarlo, pero necesitamos un tiempo promedio. Ahora, ¿alguien quiere levantan la mano los que encontraron el pecado? Muchos. En una sola palabra, definámoslo. Idolatría. Sin duda, el pecado que se condena acá es idolatría. Puntualmente, el profeta dice, ustedes y sus hijos se echan, y usa esa expresión haciendo eco a que es una comparación con animales, a los pies de acera. En lugar de haber escrito la ley de Dios en sus corazones, habían plantado símbolos obscenos de esta diosa alrededor de la ciudad e incluso del templo. Cuando digo obscenos, estoy hablando no solo de estatuillas de mujeres desnudas, sino también, y lo que es peor, la representación del órgano sexual masculino. Habrán leído que ellos adoraban en la sombra de los árboles frondosos. Eso significa árboles con un tronco ancho, 8 o 9 metros de altura, con mucho follaje. El culto
a Acera se celebraba en esas colinas. Y lo que allí en realidad practicaban como adoración era una cantidad depravada de orgías sexuales. Eso es lo que hacían. Y alguien puede decirme, bueno, predicador, entendemos que eso suene sucio, pero no entendemos del todo por qué eso sea tan condenable. Bueno, es que un pecado lleva a otro, lo sabemos. Y si no lo saben, déjenme explicar. El desenfreno sexual lleva a la infidelidad en el matrimonio. El desenfreno sexual lleva al incesto. El desenfreno sexual lleva al homosexualismo. El desenfreno sexual lleva a hijos en abandono. Lleva a hogares resquebrajados y literalmente a ciudades y sociedades partidas en pedazos. Los que han leído un poco de historia saben que los grandes pueblos, y no estoy hablando de Sodoma y Gomorra, que buen ejemplo son, pero si quiere, culturas no relatadas ampliamente en la Biblia, como la cultura griega, sabemos la cantidad de pensadores homosexuales de esa época que hicieron que tan grande imperio cayera en desolación. Lo mismo sucede cuando llega Roma y cuando Tiberio y su hijo adoptivo Calígula empiezan a cometer todo tipo de desenfreno relacionado con el sexo hasta que el imperio cae. Dije, un pecado lleva a otro. No es en forma exclusiva el pecado que se condena la idolatría sexual. En realidad se está hablando de todo tipo de idolatría, pero esto con énfasis quizá porque es el típico ejemplo o por donde ellos empezaban su desenfreno como efecto cascada. Ahora hay que agregar, en lugar de ellos grabar en sus corazones la santa ley de Dios, lo que ellos habían esculpido en sus corazones y en las costumbres de los corazones de sus hijos era todo tipo de desenfreno sexual. Era esa idolatría que los había empujado por un abismo. Y el problema más grave es que nosotros con frecuencia parece olvidamos nuestros pecados como que tuviéramos una memoria corta, pero cuidado porque el pecado nunca se olvida de nosotros. Voy a repetirlo. Nosotros acostumbramos a propósito quizá olvidar nuestros pecados, pero nuestros pecados nunca se olvidan de nosotros y las consecuencias tarde o temprano nos alcanzarán. En el caso de Israel, ellos cometieron todo ese desenfreno creyendo que no era nada grave y que nunca eso les alcanzaría. Ahora los había debilitado, los había convertido en una ciudad prácticamente juguete de las naciones vecinas. La protección de Dios ya no estaba ahí por su desenfreno, la bendición se había ido y el tiempo de juicio había llegado. Eso es lo primero que el profeta denuncia. Me gustaría decir, sin aplicar esto todavía a nuestra propia historia, que al menos esto la humanidad lo recuerda, pero no es cierto. ¿Sabe que casi todas las ciudades importantes del mundo tienen una representación fálica en sus plazas principales? Representación fálica es exactamente lo que estos hacían. Es la representación del órgano reproductor masculino en erección. Eso es lo que está a la entrada de los Planes de Rendero en el Parque Balboa. Es un obelisco. Todos los obeliscos son representaciones fálicas. Sí, espero que les suene nauseabundo y asqueroso, pero todas las ciudades importantes del planeta tienen algo tan asqueroso como eso. Y no puedo decir que viene desde la época bíblica, viene desde mucho
desde esta historia. Viene desde mucho tiempo atrás en la historia misma y siguen hasta hoy día bajo el mismo pecado de idolatría y de desenfreno. Pero no lo olvide, nosotros olvidamos a nuestros pecados, pero nuestros pecados no se olvidan de nosotros. Tarde o temprano nos van a cobrar. En lo que a Israel se refiere, ese cobro había llegado. Número 2, vayan en sus Biblias ahora y de pie por favor de nuevo, todos. Ahora vayan del versículo 5 al versículo 10 y encuentren el siguiente pecado. Del versículo 5 al versículo 10. A ver si alguno de los líderes me ayuda con los jovencitos futbolistas, por favor. Bueno, el tiempo promedio ha llegado. Estoy pensando, ¿cómo no se me ocurrió esta dinámica hace 30 años? ¿Cuánto hubiéramos leído la Biblia? Porque les puedo advertir algo. Lo que ustedes leen es mucho más de lo que este predicador puede ayudarles. Eso es permitir que Dios les hable en forma directa. Así que por favor, nunca dejen de hacerlo y después del culto corroboren todo lo que estamos leyendo. Pero en fin, como soy un simple instructor tratando de darles una guía, ahora díganme cuál es el segundo pecado. Apartarse de Dios, ese está más cerca, hermano. Confianza en los hombres. ¿Alguien más? ¿Más nadie? ¿Todos de acuerdo que el pecado que se condena en estos versos es confiar en el hombre? Hermano, un corazón engañoso. Buen punto, lo vamos a ocupar en la aplicación. Sin embargo, para ahora dejarlo como una especie de bosquejo, diríamos, en lugar de confiar en el hombre, es no confiar en Dios. Ellos están esculpiendo con punta de diamante y en la tabla de su corazón, número 1, la idolatría. Al ser idólatras, ellos no están confiando en Dios, sino en los hombres. ¿Qué estaba pasando? Tenían un poderoso ejército sitiándoles por la parte norte, Babilonia. Ellos, en lugar de confiar en Dios y pedir ayuda a Dios, confiaron en su supuesto aliado en el sur, Egipto. Yo pregunto a la historia, ¿desde cuándo consideran que Egipto es su aliado? En honor a la historia, Egipto es su ex esclavizador. Seguirían siendo sus vasallos de no ser porque Dios los libertó. A esto sumamos, Dios les liberó y les dijo que serían una nación santa, que sus costumbres serían principios para la familia, decencia moral.
Pero Egipto es todo lo contrario. Ellos por cultura practican, o por subcultura, practicaban el incesto y todo tipo de desorden. ¿Qué es lo que están haciendo? Jeremías, para ilustrar la tontería del proceder de ellos, ocupa de forma elocuente dos imágenes. Por supuesto, ambos escenarios muy conocidos para el Medio Oriente y para los lectores. Tal vez no para nosotros por ser citadinos, pero intentaré explicarlo. Primero, es un arbusto en el desierto. No tenemos desiertos nosotros, aunque temo que si seguimos así pronto los conoceremos. Pero en fin, allí hay un arbusto seco y sin ramas. Está arruinado porque la falta de agua le ha provocado una enfermedad crónica. Aun si uno de esos días viene una pequeña lluvia, ya no será suficiente para devolverle la vida. Dice Jeremías que al confiar en los hombres, ellos son como ese arbusto. En el extremo opuesto, o en el segundo escenario, está un árbol plantado cerca de un río. Este se encuentra verde, fresco, lleno de frutos, mucho follaje. Aun cuando viene el calor, incluso cuando viene alguna sequía, permanecen fuertes porque sus raíces han penetrado y están cerca de corrientes de agua. Ahora hace la comparación e insiste: aquellos que ponen su confianza en Egipto son como ese arbusto que ha confiado sus vidas a un desierto. Aun cuando ahora no lo parecen, pronto estarán secos, sin ramas, sin frutos y desolados. Aquellos que ponen su confianza en Dios es como que plantan su vida junto a las aguas. Aun cuando las tormentas, aun cuando las adversidades, aun cuando las sequías los golpeen, estarán fuertes porque sus raíces vienen de una fuente de agua viva. Pues bien, el pecado que este pueblo está cometiendo más bien es incredulidad. Digo incredulidad porque nosotros confiamos en lo que creemos. Los que confían en el hombre es porque creen en el hombre. Los que confían en Dios es porque los que creen en Dios es porque confían en Dios. He de repetirlo. Nosotros confiamos en lo que creemos. Escuché un documental de un periodista latinoamericano muy popular. Él entrevistó a una mujer que, aunque creo, ama al Señor, conoce muy poco la Biblia. Este periodista disfrutó intentando humillarla y ridiculizarla por su fe. A pesar del poco conocimiento bíblico de esta mujer, creo que se defendió con astucia y cómo me hubiera gustado sugerirle, aun cuando yo no tengo las respuestas a cada pregunta. Es tan fácil que confronte a ese hombre. Él estaba ridiculizándole y le decía: sí, yo sé que vos crees que cuando murás, pues unos angelitos vendrán a traerte y te saldrán alas. Y claro, a mí me van a llevar demonios. Creo que pudo haberle dicho: pará. Yo confío en la Biblia porque yo creo en la Biblia. Pero todos los seres humanos son como yo. Confían en lo que creen. Vos no crees en la Biblia. Por eso no confías en ella. Y como no confías en ella, te sentís agredido por ella. Yo no sé en qué crees. A ver, decime, ¿en qué crees? ¿En evolución?
En predestinación, seguro crees en algo porque todos los seres humanos creemos en algo. De hecho, confiamos en lo que creemos. Bueno, ahora que me has dicho en lo que vos crees y que por ello confías en tu creencia, yo no te estoy ridiculizando. Al contrario, respeto tu opinión aunque no la comparto, pero todos somos personas de fe. Los que creemos en Dios tenemos nuestra confianza puesta en Dios. El problema es que Judá no creía en Dios, porque si hubiera creído en Dios no hubiese confiado en Egipto, hubiese confiado en Dios. Esto significa que Judá cometió el segundo pecado imperdonable. Recuerdan que la Biblia dice que el primer pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo y el segundo pecado imperdonable es la incredulidad. Bueno, ellos no estaban creyéndole a Dios. Consecuentemente estaban esculpiendo en el corazón de su pueblo la idolatría y la falsa de confianza. Pronto el ejército de Babilonia les cobraría su error. Dije antes que tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzan. Judá y a cuantos aliados estos tuvieran, llámese Egipto, Edom y Moab, pronto serían arrasados por el ejército de Nabucodonosor. Bueno, vamos ahora al tercer pecado. Por favor, se ponen de pie de nuevo. Ahora vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 27. Desde el verso 19 hasta el verso 27. Y como son muchos, yo me siento. Gracias, el tiempo promedio finalizó. Los que no lograron terminar el párrafo, más tarde en casa. Bueno, díganme ahora el tercer pecado que condena o denuncia. ¿No escuchar? Se aleja, hermano. No guardaron el día de reposo. Ese es el tercer pecado, así que si quisiéramos ponerlo a forma de bosquejo, les dije que es del 19 al 27, ¿verdad? Hay otros en medio de este intervalo de números, pero esos ustedes en casa. Así que del 19 al 27 es profanaron el
día de reposo? Bueno, mire, predicador, entendemos la gravedad de la idolatría porque esto contaminó moralmente la sociedad. Entendemos que no creer en Dios, no confiar, pues también sea un pecado grave que se esculpe en el corazón. Pero esto parece más a un tinte religioso. ¿Dónde está la gravedad de que no guardaron el sábado? Se los voy a explicar. El sábado tenía como propósito que la tierra y los animales descansaran. Que mientras la tierra y los animales descansaban, las familias tuvieran un tiempo de comunión con Dios y como familia. Las familias se unen a través de la bendición y la protección de Dios. Así es que si como familia un día a la semana ellos lo ocupaban para ir al templo, adorar, estudiar y luego para compartir y descansaban, pues esto fortalecía los principios familiares, fortalecía la sociedad, fortalecía el sistema, pero de paso también ponía un equilibrio con el ecosistema, porque la tierra descansaba y los animales también. Ellos casi nunca en la historia guardaron el día de reposo. Las únicas veces en donde sabemos la guardaron fue cuando tuvieron reyes como Josías, como Ezequías y otros que con mano de hierro imponían normas que el pueblo no podía quebrantar. Esas normas ya estaban en la ley, desde luego, ellos solo las aplicaban. Pero aún así, ellos no estaban felices de obedecer y guardar el sábado. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que ellos no querían guardar el sábado? Porque querían seguir en el desenfreno, en parte, pero no es la principal razón. ¿Mana Marta? Voy a ponerlo de esta forma. Entiendo que el salario mínimo es $10 al día, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok, y si vamos a un poquito más sería 15, y si hablamos un poco más, hablemos de un promedio de $20 el día. Los que ganan 50 o más, pues en buena hora. Pero quiero hacer un estimado. Si es 20 o $25 al día, y tengo la oportunidad de hacer un día extra y si soy empleado y me van a pagar al 200%, porque la ley dice que me deben pagar de esa forma si me piden venir el domingo, wow, serían casi $50. ¿Quién no necesita $50? Pues hay que ocuparlos. Pero además de eso, si usted no es un empleado, sino que es un hombre de negocios, la verdad es que cómo se va a dar el lujo de cerrar un día si es plata y puede ese domingo hacer la venta de su vida. Así es que la avaricia no les permitía guardar el día de reposo. Por esto es que ellos habían esculpido en sus corazones la idolatría, y la idolatría es cara. La idolatría exige que se le pague. Esas sacerdotisas que ofrecían favores sexuales tenían que ser pagadas. A eso se le suma que como ellos no confían en Dios, ellos no creen que Dios va a proveer porque descansen un día a la semana, sino que ellos confían en sus propias fuerzas. Esto corrompió y contaminó. Este materialismo y este desenfreno llevó al planeta a lo que hoy los científicos advierten. No soy yo. Ellos dicen de que este planeta no va a aguantar mucho tiempo más. El ecosistema está destruido, el cambio climático es el mejor ejemplo. Yo creo que en este país lo sabemos muy bien.
porque nosotros ya no tenemos ni vientos de octubre ni fríos de nunca. A esto súmele, nuestros ríos están contaminados. Al menos todos los que están alrededor del Gran San Salvador y sus departamentos cercanos están contaminados. Arruinamos este país. Y voy quizás a sonar un poco patético, pero les quiero contar, los que tienen mi edad van a compartir esto sin duda. Ir 30 años atrás o 40 años atrás al pueblo donde los abuelos y que los primos dijeran, vamos a la poza. Wow, eso era hermoso. Íbamos 20 o 30 kilómetros a pie en medio del campo al río y encontrábamos una poza con agua cristalina, agua helada y camarones de río enormes. Eso era como ir a un resort. Y yo sé que todos los jóvenes citadinos ni siquiera saben de lo que estoy hablando. Creo que han de pensar, el pastor debe estar bien viejo. Eso suena como a la época primitiva. Bueno, eso pasó apenas hace 40 años en nuestro país. Pregúntenles a sus padres o a sus abuelos. Literalmente era hermoso. Hoy día, lo único hermoso que tenemos cerca de San Salvador es el río Acelguate bañando toda nuestra capital. Ese río es un testigo silencioso de que hemos contaminado el planeta, que hemos contaminado nuestras almas y que la creación de Dios la arruinamos. Bueno, eso como simple ejemplo. El pecado está escrito con punta de diamante. Perforamos suficientemente. Bien, voy a dejar hasta aquí la historia porque ahora la última parte de nuestro estudio es aplicar esta historia a nuestra propia historia. Y para hacer eso, pues yo voy a seguir el orden que ustedes han descrito. Dije que solo agarré 3 pecados por cuestión tiempo, pero ustedes en casa deben revisar el capítulo completo. He de empezar haciendo eco a la idolatría. ¿Qué es idolatría? Bueno, en voz alta repitan después de mí. Idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Hoy día, los nombres de nuestros ídolos no son tan místicos como los de la época bíblica, pero son más exigentes y más caros porque son más sofisticados. En aquel entonces se llamaban Moloch, Artemisa y otros nombres parecidos. Hoy día, ¿quisieran ayudarme ustedes y darme los nombres de algunos dioses modernos? Hermano Carlos, gríteme. Sí, los celulares se han convertido en el dios de muchos. No olviden que bien usada la tecnología es una bendición, pero mal usada es una maldición. Y quiero contarles algo, papás. Así como ustedes acaban de suspirar pensando y con la añoranza de las pozas en los ríos, quiero contarles que ustedes y yo como generación adulta hemos envenenado a nuestros hijos porque les hemos comprado teléfonos inteligentes y sus hijos y mis hijos se han envenenado con todo lo caro que ustedes y yo les hemos pagado. Porque tener aparatos celulares inteligentes no es barato. Y es trágico que veamos en nuestra iglesia jovencitos y jovencitas, hijos de padres cristianos, con aparatos celulares caros y no aman ni sirven a Dios. Pero sus padres los consienten y les ponen veneno en sus manos. Porque sus hijos aprenden ahí homosexualismo.
Sus hijos aprenden ahí sexo promiscuo. Sus hijos tienen parejas en internet. Y todo tipo de suciedades. Ustedes les compraron eso. Ustedes les contaminaron. Ustedes y yo. ¿Saben el colmo? También algunos les pagan colegios caros, universidades caras, les pagan carro, les pagan ropa, mientras ellos se envenenan y todo el veneno es pagado por usted y yo como papás. Porque somos nosotros los que les estamos dando esos pequeñitos ídolos. Y esos ídolos son caros. Y esos ídolos están envenenando a nuestra sociedad. Y no importa cuánto el predicador lo advierta. Se los voy a decir una vez más. Pidan a un experto, sin que sus hijos lo sepan, que vaya con usted y revise el celular, la computadora o la laptop de su hijo o de su hija, de los que no aman a Dios especialmente. Ustedes sentirán náuseas con lo que van a hallar ahí. Ustedes les envenenaron. Ese es el pecado de la idolatría. Alguien de ustedes lo citó, no fui yo. Denme otro más. Perdón. El alcohol, oh, vaya que es caro. ¿Cuánto cuesta una cerveza? Ni idea. $1. Está actualizado, hermano, porque pronto. Pero para sentirse alegre, ¿cuántas necesita? ¿10? Wow, ¿tanto bebe? Y sabemos de sobra el desenfreno que sigue. Es caro. Todas las gasolineras tienen en sus tiendas de conveniencia, revisen si soy un exagerado, en sus aparatos, o ¿cómo se llaman? En sus alacenas, lleno de alcohol. Las gasolineras están llenas de veneno. Y si están llenos esas alacenas de veneno, es porque nosotros pagamos el veneno. Vaya dioses caros los nuestros. ¿Para qué? Para luego estrellarnos con el vehículo y dejar a nuestros hijos en la orfandad o dejar a otros en orfandad. Vaya dioses. Sigan. Los estadios. Wow. ¿Cuánto costaba anoche la entrada? ¿Cuánto costaba? ¿Alguien sabe? $5 en sol. ¿4? Entonces el lado opuesto debió costar 10 o 15. Y estaba lleno, ¿no? Bueno, 25,000 personas fueron a pagar ayer. Pónganlo en promedio entre 5 y 15. Si sacamos una media, estamos hablando de 8. 25,000 por 8. Si lo hiciéramos por 10 como promedio, son 2,500,000. ¿Hice bien el cálculo? ¡Wow! Es carísimo. Por supuesto, fue un espectáculo digno de pagarlo. Para colmo, yo también lo vi en la televisión. No estoy hablando en mal del deporte. Ya saben que la Biblia da muchas ilustraciones positivas alrededor del deporte. Pero es que también el celular puede ser una herramienta muy útil para predicar el evangelio. El problema es cuando ocupa el lugar de Dios. ¿Tienen algún otro ejemplo? Televisión. Voy a citar algunos aquí que me dijeron en el primer culto. El trabajo. Como claro, no confían que Dios les va a hacer felices, entonces necesitan más dinero. Para que el mundo les dé felicidad, necesitan un mejor coche, una mejor casa.
necesitan ropa para lucir populares y algunas niñas necesitan enseñar un poco más el cuerpo y eso es caro. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta? Esto no es un rompecabezas, está frente a nuestras narices. Confianza o no confiar en el hombre. Segundo, intento que por favor memoricen esto. ¿Se logra ver hasta aquí? ¿No? Bueno, creo que ya puedo borrar idolatría, ¿verdad? Para que puedan verlo todos. El corazón del problema de lo que hemos venido hablando hoy. Esto es un problema. Entonces, el corazón o la verdad central o la razón del problema es el problema del corazón. Pastor, ¿está jugando con las palabras? Claro que sí, por eso lo leí de nuevo para no equivocarme. El corazón del problema es el problema del corazón. ¿Lo repiten conmigo? El corazón del problema es el problema del corazón. ¿Qué está diciendo? ¿Que hay un problema en el corazón? No, estoy diciendo que el corazón es el problema. Pastor, ¿de dónde sacó eso? Del versículo 9, léanlo. Capítulo 17, versículo 9. En voz alta, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo me conozco. Mentira. Tenemos un corazón engañoso. Cuando nosotros obedecemos al corazón, somos capaces de hacer cosas que jamás imaginamos éramos capaces de hacer. Porque confiamos en el corazón. Un típico ejemplo. Hombres y mujeres se casaron con un chico o una chica, algunos, que 10 familiares y 10 consejeros les dijeron, no lo hagas, no ama a Dios, es un mal hombre, es una mala mujer. Pero por más consejos que supo con la Biblia y con la experiencia de otros, usted dijo, el corazón no miente. Y el corazón tiene razones que la razón no entiende. Es el amor de mi vida. Estoy dispuesto a sufrir por él. Wow, sí que se le ha cumplido. Porque su vida es amarga por haberle hecho caso al corazón. Nunca debimos haber confiado en nuestro corazón. Miente demasiado. ¿Les ha pasado que en un 1 de mayo o en un 2 de noviembre, que en el calendario cae día jueves? Ya que es feriado, como a las 11 nos levantamos tarde, no nos bañamos, ni siquiera quisimos cocinar para el desayuno. A eso de las 10 estamos buscando qué comer y decimos, siento como que es domingo. ¿Les ha pasado? Wow, y hasta el sol está como que es domingo. ¿Saben qué más deberían haber hecho? Debieron venir a la iglesia. Porque sienten como que domingo. Sí que nos miente el corazón como le da la gana. Es jueves. No importa lo que sentís, importa lo que sabés. El calendario dice que es jueves. No es domingo. Si confiáramos y creyéramos en Dios, pondríamos nuestra fe en Dios. Confiaríamos la vida de nuestros hijos a la fe en Dios.
les habríamos exigido y les habríamos demandado el respeto, el servicio y la constancia a Dios. Pero no, nosotros creímos en el dinero, creímos en las universidades, creímos en nuestros contactos, no en Dios. El pecado nos alcanzó. No sé si es toda la policía de Texas o solo es con parte de ellos, pero en los Estados Unidos hay una frase, dice: la justicia a veces tarda, pero siempre llega. Refiriéndose que de vez en cuando les cuesta trabajo capturar a algunos delincuentes. La frase la recuerdo porque es exactamente igual que el pecado. A veces la consecuencia tarda, pero va a llegar. Finalmente, profanar el sábado, que en nuestro caso sería profanar el día domingo. Cantidad de personas que para ellos faltar a los cultos, faltar a su ministerio, a su servicio. No es grave, pastor, no se ponga sensacionalista, parece un religioso fanático. Ustedes pueden creer lo que ustedes quieran. Lo que la Biblia dice es que eso no se debe hacer. ¿Usted quiere irse de vacaciones el día domingo? Esa es su forma de creer. Pero la Biblia dice lo contrario. ¿Está en contra de la vacación? Tampoco. Fue Dios el que diseñó las fiestas de descanso. Lo que pasa es que nosotros no le creemos a Él. Para finalizar, Salmo 51:10. Salmo 51:10. Job, Salmos. Solo abran la Biblia en la mitad y van a hallar Salmos. ¿Lo tienen? 51. Ahora vamos al verso 10. ¿Lo leemos en voz alta, por favor? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Tenemos un corazón limpio? No. Por eso necesitamos al Señor. Por eso necesitamos un espíritu recto. De memoria esta semana, oramos.